¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de pensiones, vamos a hablar acerca de extradición de militares y lo vamos a hablar con un prestigioso jurisconsulto. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a una de las voces más respetadas en constitucionalismo en nuestro país. Un verdadero placer darle la bienvenida en República al doctor Mario Solano, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, como siempre, es un verdadero placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco mucho la invitación y, por supuesto, estamos a su disposición para lo que vamos a conversar esta mañana. Ok, doctor, primero vamos a conversar de pensiones, pero quiero que escuchemos algunas de las opiniones que escuchamos en la calle, que escuchamos en el ambiente para que nos sirvan como contexto para empezar nuestra conversación. Escuchemos. No podemos callar ante la tenebrosa intención de quitarle los ahorros privados a los trabajadores para cubrir gastos públicos. ¿Cómo nos vamos a quedar con el fondo de pensiones? Si esos fondos son de los trabajadores y son para los trabajadores, son de ellos. Las finanzas del Estado son nuestros impuestos, también es dinero del pueblo. Entonces, aquí se ha querido hacer la dicotomía de que supuestamente el único dinero nuestro es el que hemos metido en nuestra cuenta de pensión, y no es cierto. Y cualquier reforma que vulnere el derecho de propiedad de los trabajadores puede ser cuestionada de inconstitucional. Ahora, doctor, antes de iniciar nuestra conversación, porque todas esas opiniones que escuchamos básicamente tienen asidero en el siguiente artículo del anteproyecto de ley que quiero que pongamos en pantalla. Es el siguiente, es el artículo 232C. Dice, los recursos para financiar el régimen de reparto estarán constituidos por las cotizaciones de este régimen, los recursos obtenidos del traslado de la cuenta individual de ahorro para pensiones y del traslado de los certificados de traspaso, en los términos establecidos en los artículos 232T y artículo 232U. Ahora, el punto para muchos dicen, ¿esto es traslado o es nacionalización de los fondos? ¿Qué es exactamente? Me gustaría que tal vez nos explicara. Bueno, mire, yo creo que todas las opiniones que se están dando en este momento son muy importantes. Quizá lo más adecuado sería de parte de la Asamblea Legislativa actuar con mucha prudencia en este caso y abrir un foro de discusión lo más amplio que se pueda, no partidario, sino que un foro donde todas las personas puedan ir a dar sus opiniones y aportes. Aquí lamentablemente en el país no se ha querido establecer el referéndum como una figura muy importante de consulta ciudadana cuando se dan precisamente esta clase de reformas o de creación de leyes nuevas para que se consulte a la población en general de que si le conviene o no le conviene o qué opina o qué decide en relación con el tema que se le está presentando. Lamentablemente el referéndum ha sido prácticamente anulado por intereses específicos y ahora vemos la necesidad que habría de convocar un referéndum para que se aprobara o no el proyecto de ley que se está presentando. A falta de eso, lo importante sería abrir de parte de la Asamblea un foro de discusión a efecto de que la gente pueda llevar sus opiniones, dar sus aportes para mejorar el proyecto de ley que se ha presentado. Doctor, déjeme detenerlo ahí porque precisamente ya que usted introdujo el tema del referéndum, quiero que veamos en pantalla algo de lo que dijo el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, al respecto de este tema. Si le preguntas a los partidos políticos, se les para el pelo cuando se les habla de democracia directa, democracia participativa, pero lo más transparente es la consulta popular, enfatizó Chicas. En este país se requiere una reforma constitucional. El referéndum lo tiene Costa Rica, Guatemala, Panamá y los Estados Unidos. Así es. Es decir, entonces en este país no podríamos someter el referéndum de alcance nacional si queremos o no queremos el sistema mixto que propone el gobierno. Lamentablemente la figura no la tenemos todavía.
El referéndum es una figura que existe en todas las constituciones avanzadas, no solo de América Latina, sino que también en las constituciones europeas, inclusive para consultarle al pueblo si quiere o no quiere que se le reforme su constitución, o cuando se reforma la constitución, convocarlo a efecto de que apruebe o desapruebe las reformas que se hayan introducido en la constitución. Lamentablemente, pues eso no ocurre todavía en nuestro medio, y entonces recurrimos, pienso yo, a ciertas medidas que no son las más aconsejables, como impulsar a que la gente salga a las calles a pronunciarse sobre algo que probablemente no conoce bien, o los mensajes que se mandan a veces a través de los medios de comunicación no son precisamente los mejores, y entonces se puede producir un estado de confusión, de que no se sabe o que no se sabrá en un determinado momento a dónde se puede llegar. Yo pienso que el proyecto de ley que se ha presentado pueda tener algunas deficiencias, habría que discutirlas en el seno de ese foro, puede ser de que tenga sus aciertos o no. El problema de la seguridad social es que a veces como que no encaja muy bien en el pensamiento de ciertos sectores de nuestra sociedad. El tema de la seguridad social viene de aproximadamente del año 1950 en nuestro medio, en el sentido de que la Constitución por primera vez creó la figura de la seguridad social. Esto hay que verlo en un contexto más amplio y más apropiado de lo que está ocurriendo en este momento, de que nosotros tenemos enfocada nuestra atención en lo que es la seguridad pública, o la seguridad nacional. Esos son los conceptos que más hemos manejado nosotros. Pero en materia de seguridad social pareciera de que no queremos avanzar mucho. No obstante, que la Constitución desde 1950 estableció en el régimen de derechos sociales, que por primera vez se establecía en el país, la figura de la seguridad social, y la estableció como un servicio público. O sea, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. Esa es una primera característica que presenta la seguridad social entre nosotros, porque no se puede dejar al libre albedrío de los ciudadanos que si quieren o no quieren seguridad social. Estas son precisamente de las cosas que el Estado toma como políticas públicas a partir de los años 50. En otros países, en Alemania, por ejemplo, aparece la figura de la seguridad social, especialmente en el seguro de salud y posteriormente en el seguro de invalidez, vejez y muerte, en las opiniones de Otto von Bismarck, el canciller Bismarck, que va estableciendo la necesidad de crear los seguros sociales a efecto de reducir un poco el impacto de la ideología liberal primero, y que posteriormente se convierta en la ideología neoliberal. Entonces Bismarck piensa de que es conveniente crear sistemas propios que le faciliten a los trabajadores resolver de conjunto los problemas que por sí mismos o individualmente no pueden resolver, como es el problema de la salud, las enfermedades, los accidentes de trabajo, la invalidez, la vejez, la muerte. Para todo eso es necesario crear de parte del Estado un sistema. Aparece primero en los fines del siglo XIX, aparece en Alemania, pero posteriormente, de conformidad al Plan Beveridge, aparece en Inglaterra por los años de 1920, 1930, que se considera de que es el nacimiento técnico, científico y jurídico de la seguridad social, y que después va a impactar a los otros países del mundo. Se conoció en sus comienzos como el Plan Beveridge de la seguridad social, porque se origina en un personaje muy importante, William Beveridge, que crea el plan de la seguridad social para el mundo. Siempre pues en la consideración de que se trata de un sistema que va a ser manejado por el Estado. Y así se realiza en nuestro medio. Y para el caso yo le puedo hablar de una experiencia muy personal que yo tuve, precisamente cuando se organizó el sistema de seguros de invalidez, vejez y muerte en El Salvador.
¿verdad? Allá por los años 68 estaba yo recién salido de la universidad y me convocaron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social para preparar lo que sería el reglamento para la aplicación de los seguros de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Que antes se habían realizado ya los estudios actuariales correspondientes y se necesitaba impulsar la parte jurídica, y el seguro de invalidez, vejez y muerte a través del Seguro Social se establece en 1969 y 1970 con una preparación no solo técnica, sino que también jurídica y actuarial, para que en el primer año del funcionamiento del sistema de pensiones se dieron las primeras pensiones de sobrevivencia, una cosa que aquí no se ha analizado adecuadamente. Y posteriormente, a los 3 años, se empezaron a dar ya las pensiones por invalidez. Y algo que nos pareció una cuestión extraordinaria, que a los 3 años estábamos dando ya las primeras pensiones por vejez. O sea, un sistema nuevo que nace con las características de inmediatez para darle a los asegurados, ¿verdad?, algunas prestaciones, porque se necesitaba pues de que la gente entendiera de que aquello no iba a ser un elefante blanco y que las pensiones se les iban a empezar a dar hasta 20 años después de que hubiera madurado el sistema. Ahora, doctor, entonces está clarísimo que la idea de la seguridad social ya tiene más de un siglo y está completamente afincada, digámoslo así, en buena parte de los países del mundo. Aquí en El Salvador creo que también lo tienen clarísimo. Desde 1959 para acá, si mal no recuerdo, es cuando se crea el Seguro Social, ¿no? Y se empieza a hablar de este en la década de los 50. Ahora, la pregunta, doctor, ¿cómo lo planean reformar aquí en este país y con un anteproyecto de ley ya presentado? Este artículo 232 que habla de los recursos y de dónde saldrá ese fondo inicial de reparto público solidario, este artículo plantea verdaderamente una nacionalización de parte de los ahorros de los salvadoreños en las cuentas de pensiones privadas. Y si esto es así, ¿puede hacerse? Un diputado en un programa de debate político en el que estamos hablando de pensiones nos señaló que el artículo 102 de la Constitución dice que la libertad económica, y lo voy a parafrasear, está supeditada al interés público. Y esto de la seguridad social es obvio que es en el interés público, no tener a personas de la tercera edad sin un 5 para vivir. Entonces la pregunta es si esto entonces tendría un asidero constitucional, este artículo 232. Mire, la Constitución establece, hay que plantear los temas constitucionales tal como han sido establecidos. La Constitución nuestra establece un régimen económico que no puede envidiar otros regímenes económicos establecidos en otras constituciones. La Constitución salvadoreña establece de que el régimen económico, dice, estará fundamentado en la libertad económica, y está bien, porque el sistema nuestro es un sistema capitalista, pero en lo que no se oponga al interés social. Establece también de que se reconoce la propiedad privada en lo que no se oponga al interés social. De manera pues de que, y así desarrolla una serie de disposiciones que nos están diciendo de que el interés social está por encima de todo. Esto no quiere decir de que el sistema nuestro sea un sistema socialista. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que dentro del sistema capitalista hay que buscar ciertas soluciones a los problemas sociales que hay en un país. Eso es lo que ocurriría en el caso de que los fondos que actualmente constan o se consideran como excedentes del sistema actual puedan ser absorbidos por el Estado, pero no para apropiarse de ellos, sino que para ser redistribuidos en la forma que la ley va a disponer. Por eso yo sostengo de que frente a una situación tan complicada como la que se puede presentar, es necesario de que antes de que la Asamblea Legislativa
lleve o intente pasar este proyecto sin siquiera saber que tienen los votos suficientes para resolver el caso, deben de entrar a un proceso de discusión amplio, participativo, y llamar a todos los sectores. No sabemos realmente en este momento quién puede tener la verdad, aun cuando algunas veces la verdad se ha impuesto de un modo que no ameritó discusión ninguna, como cuando se privatizaron las pensiones. Claro, ese sería el paso. El sistema de pensiones se privatizó en 1998 sobre la base de sofismas. Por ejemplo, se privatizó el sistema de la seguridad social, concretamente del Seguro Social, cuando las reservas técnicas del Seguro Social estaban sanas y estaban cumpliendo las funciones para las cuales se habían diseñado, ¿verdad? Porque la reserva técnica se nutría no solo de los aportes de los trabajadores, sino que también de los intereses que esas reservas generaban. Y estaban bajo la protección de un organismo que era el Comité de Inversiones de las Reservas Técnicas del Seguro Social, constituido por personas honorables. El presidente del Banco Central de Reserva era el presidente del Comité de Inversiones, el presidente del Banco Hipotecario, un representante de la empresa privada que era una persona honorable. No voy a mencionar los nombres porque no estoy autorizado para ello. Pero, por ejemplo, el representante del sector privado en ese comité de inversiones era presidente de un banco privado en ese momento. O sea, pues, de que estamos hablando de cuestiones muy importantes solo para decirte que esto es una expropiación o una apropiación indebida de los recursos de los trabajadores, cuando antes sí realmente hubo decisiones que se tomaron sin hacer las consultas necesarias para el caso. Por ejemplo, cuando se dijo de que se iban a crear las AFP. Las AFP son instituciones privadas, totalmente privadas, y sin que se hubiera comprobado de que el sistema de seguridad social para el caso estaba en declive, en decadencia o en quiebra. Al contrario, tanto es así de que cuando se dio la ley, no se dijo, miren, como el Seguro Social y el INPEP han quebrado o están o han habido defraudaciones o ha habido esto, por eso vamos a cambiar el sistema. No, hasta la misma ley dijo, miren, estas instituciones han cumplido su misión. Ellos cumplieron su misión. Entonces, doctor, si le voy entendiendo bien, sí hay un caso constitucional en favor de esta ley y su consecuencia de trasladar fondos privados a una especie de propiedad del Estado de estos fondos. Y como eso es en el interés común, esa libertad económica de tener yo mis propios ahorros puede ser cedida al interés común. Exactamente, pueden darse una serie de figuras que no nos lleven a una figura que es la que está prohibida en la Constitución, que es la confiscación. Se prohíbe la confiscación por cualquier concepto, o sea, hacer que los fondos o que la propiedad de alguien llegue a formar parte de la propiedad del Estado. Pero aquí estamos hablando de que esos fondos estarían al servicio de un sistema nuevo, que es el sistema mixto. No nuevo, sino que prácticamente se retomaría el sistema mixto de pensiones. Es decir, jurídicamente y constitucionalmente esto no constituye una confiscación. A mí me parece de que no hay confiscación porque no es el Estado el que se apropia o se apropiaría de esos fondos, sino que estarían al servicio de un fondo común que posteriormente serviría para el financiamiento de las pensiones en el sistema de reparto que supuestamente está comprendido en esta ley. En esta ley o en este proyecto de ley básicamente hay dos cosas que decir, de que se vuelve al sistema mixto en el sentido de que por una parte habrá
un sistema bajo el control del Estado, un sistema bajo el control de las AFP, y en ese sentido es un sistema mixto, y además de eso, el sistema de reparto en el sentido de que no todas las pensiones serían pagadas a través de las cuentas individuales que los trabajadores irían aportando o formando a través de sus aportes en el sistema privado, sino que en el sistema de reparto hay una parte de hasta 2 salarios mínimos que se van a manejar dentro del sistema de reparto, y de 2 salarios mínimos en adelante van a pasar a fondos de las AFP. O sea, de que en ese sentido el sistema va a ser sistema mixto, y además de eso, un sistema se va a fundar para dar las pensiones sobre las cuentas individuales contenidas o depositadas en las AFP, y por otra parte el sistema de reparto que va a estar a cargo del Estado. Con esto estaríamos volviendo a como eran las cosas en 1996, y que de un solo plumazo la ley dijo: a partir de ahora todo se va para el sistema privado. Ahí como que no hubo mucha protesta, porque inclusive yo solo vi en mi época como magistrado de que solo se presentó un recurso de inconstitucionalidad, y que el recurso de inconstitucionalidad fue declarado sin lugar, no obstante de que los fondos se estaban institucionalizando asociaciones de carácter particular, porque las sociedades anónimas son sociedades de carácter particular, y sin embargo esa ley los consideró como instituciones, es decir, les dio el título de institución. Listo. Doctor, con ese ya nos vamos a quedar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos otros temas que tocar. Uno de ellos es el de estado de emergencia y también del estado de excepción, que son 2 cosas distintas según nos han explicado. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor, recientemente por la gran ola de delincuencia que se ha dado, en un momento dado el presidente de la República y sus allegados insinuaron que deberían impulsarse medidas excepcionales. Algunos interpretaron esto como que se estaba hablando de un régimen de excepción. También se metió ahí en el concepto de estado de emergencia. La pregunta es, las diferencias primero entre ambos conceptos, y lo segundo es si la situación que nosotros tenemos reúne los requisitos para que constitucionalmente se vote y se llegue a declarar estado de excepción, aunque sean focalizados. Bueno, el artículo 29 de la Constitución, vamos a arrancar de ahí porque parece ser de que el tiempo no da para mucho y tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a decir. La realidad es que el artículo 29 establece de que en caso de guerra habría que considerar si aquí hay guerra o no hay guerra. Por lo menos guerra convencional no hay, como no la hubo tampoco en la época del conflicto. Invasión del territorio, rebelión, sedición. La sedición es prácticamente no dejar funcionar, cuando alguien impide el funcionamiento de los poderes del Estado. La rebelión es cuando se alzan en armas con el propósito de derrocar a un gobierno. Catástrofe, dice, algo como lo que ocurrió en el 2001. Epidemia. Aquí hay epidemias, hay que seleccionar qué epidemia es la más grave que hay en este momento. Si es problema de salud u otra calamidad general, dice, o de graves perturbaciones del orden público. Por aquí podría encajar la idea de establecer un régimen de excepción que los países democráticos lo tienen, todos los países lo tienen, y además de eso lo tiene considerado la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce la posibilidad
o las facultades que pueden tener los estados de llevar adelante una suspensión de garantías constitucionales, que básicamente en eso consiste un régimen de excepción. Pero básicamente entre nosotros se va a presentar la solicitud o la petición de que se establezca un régimen de excepción. No lo sabemos todavía, no sabemos exactamente eso, porque la petición válida para establecer el régimen de excepción lo tiene que hacer el Ejecutivo, pero en Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros el que tiene la facultad constitucional de solicitar un régimen de excepción, o sea, la suspensión de garantías constitucionales. No lo puede hacer el presidente de la República a través de sus ministros, sino que es una petición especial. También lo puede decretar la Asamblea Legislativa por iniciativa propia de sus diputados. En ese sentido, pues, la iniciativa de los diputados la conservan. Pero puede ocurrir también de que se decrete la suspensión de garantías constitucionales por el Consejo de Ministros mismo cuando la Asamblea no estuviera reunida. Ese término de cuando la Asamblea no estuviera reunida es un resabio que tiene la Constitución, que lo conserva cuando aquí habían periodos de sesiones. No es porque los diputados se vayan a vacación en Semana Santa y que en Semana Santa vayan a decretar la suspensión de garantías constitucionales por el Consejo de Ministros. No, es un resabio que quedó aquí en la Constitución en el sentido de que cuando la Asamblea no estaba reunida, que los diputados se iban a sus pueblos y para que regresaran a hacer asamblea pasaban 3 o 4 días. Entonces el Ejecutivo tenía la facultad de la suspensión de garantías constitucionales. Este mecanismo no es para defender al Estado, no se trata de defender al Estado, sino que se trata de defender valores y derechos que son superiores y que en este momento están en peligro. Por eso se dice suspensión de ciertas garantías constitucionales. No son todas las garantías constitucionales. Ahora, doctor, exactamente, para que nos entiendan los que están en casa, ¿qué implicaría un estado de excepción y si esto es lo que algunos le llaman estado de sitio? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es de que para la suspensión de las garantías constitucionales, de ciertas garantías constitucionales, que ya las dijimos anteriormente, para eso se necesita de que haya una petición de parte del Consejo de Ministros. Eso es una cosa necesaria. Posteriormente, la Asamblea Legislativa tiene que discutir acerca de la necesidad de la petición que se le está formulando. Tiene que ser una petición concreta de parte del Consejo de Ministros y decir en qué medida la suspensión de garantías constitucionales va a servir para lograr un fin deseable, que de lo que se trata es de que al suspenderse esas garantías de libre tránsito, libre de expresión del pensamiento, limitar las comunicaciones telefónicas, telegráficas y etcétera, y la libertad de asociación y de reunión, si esas garantías van a estar suspendidas, los fines que se van a obtener tienen que ser superiores a los derechos que se van a suspender. Entonces, todo eso tiene que ir debidamente explicado de parte del Consejo de Ministros. Por otra parte, después de eso, después de la discusión que se haga, la Asamblea Legislativa tiene que emitir un decreto motivado. ¿Qué quiere decir esto? De que tiene que explicar las razones por las cuales se está tomando la medida de suspender determinadas garantías constitucionales. Esa suspensión no puede excederse de 30 días y si es necesario prorrogarlo, es necesario que se dé un nuevo decreto. No es una cuestión de tiempo indefinido.
tiene además el requisito de que debe de ser dado por las 2/3 partes de los diputados electos, es decir, se necesita mayoría calificada. En consecuencia, es necesario que haya un consenso suficiente de parte de los diputados para que puedan aprobar. No se puede aprobar esto con 43 votos y hacerlo de tal manera de que no se vaya a perder, digamos, la iniciativa y prácticamente esto se vaya al archivo y cuando realmente se necesite no van a estar en posibilidad de decretarlo porque no sabemos si estas cosas prácticamente se van a desmejorar de tal manera de que va a llegar un momento en que esa suspensión de garantías va a ser una cuestión importantísima. Ahora, doctor, pregunta así rápido porque mucha gente cree que si se declaran estados de excepción y al suspender ciertas garantías que usted ya mencionó, básicamente el gobierno tiene una especie de manos libres para utilizar a la fuerza policial o al ejército para básicamente, de alguna manera, quizás en la mente de las personas, llegar a una zona y limpiar de criminales. O sea, ¿qué tan real es esta percepción que tiene la gente en su cabeza? No, en primer lugar, aquí no se está hablando, en la forma que lo ha previsto la Constitución, no se está hablando de estado de sitio. ¿En qué consiste el estado de sitio? Cuando prácticamente las autoridades civiles delegan su poder en autoridades militares. Es una figura del derecho francés. Aquí no se aplica eso porque de lo que se trata es de suspender las garantías constitucionales con el propósito de defender la Constitución. No se trata de defender al Estado, no se trata de defender intereses particulares, sino que se trata de una defensa de la Constitución para que la Constitución no quede inoperante. Entonces, para eso se necesita de un decreto que se dé suficientemente motivado explicando las razones, los alcances, los efectos que va a tener esta suspensión de garantías constitucionales. Por otra parte, es necesario que la medida a sí mismo, que se va a dar internamente en el derecho interno, tenga el reconocimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está vigilante de lo que está ocurriendo en un determinado país. Y hay que darle cuenta, de conformidad al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay que informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de por qué se ha tomado esa medida y de los efectos que se tuvieron cuando ya termina prácticamente el régimen de excepción. De manera que yo por lo menos sé, no podemos, tal como usted me dice, pues el tiempo es demasiado corto, pero yo en mi análisis veo de que hay por lo menos 20 requisitos que deben de cumplirse para poder decretar el estado de excepción que aparentemente se está buscando, aun cuando las mismas autoridades, inclusive autoridades de seguridad pública, están diciendo de que para poder llevar adelante su proyecto de protección ciudadana no necesitan. Eso lo acabamos de oír. Entonces, doctor, así concretamente, porque tengo que ir a la pausa, estado de excepción no es manos libres para utilizar al ejército como policía, ni a la policía como ejército, y básicamente para entrar y limpiar y sustraer y limpiar de crímenes o de criminales. Básicamente de lo que se trata es de suspender unas garantías constitucionales que ya están taxativamente señaladas en el artículo 29 con el propósito de proteger valores y derechos fundamentales que son superiores a los que se van a suspender, como por ejemplo la vida de las personas, la integridad física de las personas, la propiedad de las personas. Si para eso es necesario suspender el libre tránsito, la libre expresión en algunos casos y en alguna medida, y si no es necesario suspender la libertad de expresión, hay que dejarlo a un lado, no es necesario tomar el paquete completo. Así es que yo creo que no se trata de entregar el poder civil al poder militar, ni tampoco de que las autoridades hagan lo que les dé la gana. Se trata de defender la Constitución suspendiendo ciertas garantías en beneficio
de valores y derechos superiores como la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad y sobre todo la dignidad de la persona humana. Ok, con ese ya nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de militares envueltos o involucrados en el caso jesuitas y la extradición a España. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, doctor Mario Solano, el gobierno español aprobó este fin de semana insistir en pedir a El Salvador la extradición de los militares en el caso jesuita. Algunos dicen que eso ya es caso juzgado. Hay algunas resoluciones de la sala que decía que estas personas no son extraditables, pero aparentemente han pedido nuevamente la petición y hay un grupo que ya está arrestado. Entonces, no está claro en este momento si son o no son extraditables. Mire, yo antes de entrar al punto específico, creo que ya lo dije en algunas declaraciones que yo di a un periodista de este canal, que cuando yo me refiero a este punto, lo hago primero respetando la memoria de los padres jesuitas asesinados en ese infausto acontecimiento. Ese es un punto capital. Segundo, de que aquí hay resoluciones tomadas ya por la Honorable Corte Suprema de Justicia y la Honorable Sala de lo Constitucional, que yo respeto, ¿verdad? Y que ahí están y que al final son las que van a prevalecer. Pero también, como ciudadano, yo tengo mi propia opinión sobre el punto. En realidad, aquí de lo que se trata es de que, en primer lugar, la Constitución prohíbe la extradición de salvadoreños y las prohibió absolutamente hasta el año al año 2006 aproximadamente, o 1996, no recuerdo exactamente, pero determinó de que sí se permitía la extradición de salvadoreños siempre que mediante un tratado se establecieran las reglas para que un salvadoreño pudiera ser extraditado si hubiera cometido algún delito que permita o que sea en el cual sea posible la extradición. Pero también nuestra Constitución establece de que las leyes no tienen efecto retroactivo. Y un tratado es una ley, y entonces no puede tener efecto retroactivo. En este caso particular, el delito que se les imputa a un grupo de militares, 4 de ellos en este momento detenidos, pero que ya prácticamente es caso de cosa juzgada por haber sido oídos y vencidos en juicio y condenados, y posteriormente liberados en virtud de la aplicación de la ley de amnistía, pero ya fueron prácticamente juzgados. Entonces, en estos casos, la ley de extradición o la extradición de salvadoreños tiene que establecerse claramente de que no se puede aplicar retroactivamente. Si el delito que se le está imputando fue cometido en 1989 y la extradición de salvadoreños es posible hasta después, es decir, después de cometido el delito, no se pueden retrotraer los efectos de la extradición al momento en que esos hechos se cometieron. En consecuencia, en mi opinión, la extradición de estas personas no es posible porque se estaría aplicando una ley con efecto retroactivo. Y esto no solamente obliga a las autoridades salvadoreñas, sino que también obliga a las autoridades españolas. El juez español
debe de saber que su Constitución le dice en el artículo 9, número 3, la Constitución garantiza el principio de legalidad. Estoy recitando la Constitución española. La jerarquía normativa, la publicidad de la norma, la irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables. ¿Qué quiere decir esto? De que el juez español sabe de que se firmó un tratado y que el tratado se firmó de acuerdo a la Constitución española y de acuerdo a la Constitución salvadoreña. En consecuencia, en mi opinión, no tendría que estar pidiendo esta extradición porque está pidiendo algo que su propia Constitución le dice que no puede pedir, ¿verdad? En la misma entrevista que muy brevemente me hizo su periodista, le dije yo una cosa que la voy a reiterar en este momento, que es un principio de derecho privado, pero que también se aplica en el derecho público y en el derecho constitucional, que un error en materia de hecho no se opone a la buena fe, pero un error en materia de derecho es una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. En el sentido de que si el juez, sabiendo de que está pidiendo algo que su propia Constitución le prohíbe, en el sentido de que el tratado se firmó después de haberse cometido los hechos por los cuales se están procesando, no debería estar haciendo esta petición, porque está violando no la Constitución salvadoreña. La Constitución salvadoreña en todo caso la podríamos violar nosotros acá. ¿Ni siquiera bajo la tipificación de delito de lesa humanidad? La Constitución no hace esa distinción. Los delitos de lesa humanidad es otro concepto, es otra cosa, es otro momento, digamos. De lo que estamos hablando es de que si una persona que ha cometido un delito anterior y posteriormente hay una ley o un tratado que autoriza su extradición, no se le puede aplicar con efectos retroactivos. Y cuidado, las autoridades salvadoreñas, porque entonces una extradición autorizada en contra del principio de la irretroactividad de la ley puede hacer caer en una figura que la Constitución la prohíbe, que es la expatriación de los salvadoreños. Un salvadoreño no puede ser expatriado, ¿verdad? Quedó allí la figura, no obstante que se autoriza la extradición de salvadoreños, pero la Constitución sigue prohibiendo la expatriación de salvadoreños. Y en el caso de que se llegara a extraditar a estas personas, no obstante de que el tratado no puede tener aplicación con efectos retroactivos, entonces estaría degenerando la figura de la extradición en una expatriación, atendiendo una solicitud de una autoridad española que no ha tomado en cuenta lo que le dice su propia Constitución, ¿verdad? Ese es un punto que creo yo, al menos yo así lo veo, con todo y que voy a respetar. En caso de que se dé una resolución contra él, yo como ciudadano pues tengo que respetar las decisiones que toman las altas autoridades nacionales. Lo único que estoy haciendo aquí es ejerciendo la libre expresión del pensamiento gracias a la oportunidad que usted me da. Bueno, se nos acabó el tiempo y yo le voy a agradecer a usted también por la oportunidad que me da de seguir aprendiendo, especialmente en materia de constitucionalismo, en un programa que lleva precisamente el nombre de República. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Carlos. Lástima pues que el tiempo es corto, ¿no? Porque aquí hay para hablar bastante. Gracias, doctor. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.